si es el sueño de la vida en el estado vigílico, si es el sueño de la muerte en el estado onírico, todo iniciado debe generar realidad propia. Eso es algo muy interesante de considerar. Porque generar realidad propia implica las dos cuestiones. Las dos. El iniciado va a tener que vivir su propia vida y soñar su propio sueño. Fíjate. No es que el iniciado va a estar despierto todo el tiempo, como una especie de búho. No se trata de eso. Todo iniciado que genera realidad propia vive su propia vida y sueña su propio sueño, que es morir su propia muerte, dicho en otros términos. Pero es que hay una frase muy enigmática de la sabiduría antigua que dice: la esperanza es el sueño de un hombre despierto. Fíjate, la esperanza es el sueño de un hombre despierto. Por ahí viene la cosa. Todas las esperanzas, viste, de los iniciados, de lograr la masa crítica, ¿no? Que no caiga el asteroide sobre la humanidad, el sueño de Shangri-La, si es del universo A, y destruir el universo, incendiar los cielos, si es del universo B, son los sueños de los iniciados. Pertenecen al estado onírico de los iniciados. De hecho, la mayoría de las obras que los iniciados escriben, los libros, no constituyen el elemento de vigilia, de despertar de los iniciados, sino el sueño de los iniciados. Por ejemplo, la novela mágica Belicena Vilca, ¿no?, que escribe Moyano, es el sueño de Moyano. Pertenece al estado onírico del iniciado. Entonces, cuando vos abrís ese libro, ¿no?, entrás en ese mundo y en ese plano de significación, estás entrando en el inconsciente del señor Moyano, del iniciado. Como si entraras en el sueño de él. Por eso los seguidores, fíjate, cuando entran en la obra de los iniciados se fanatizan, porque entran a formar parte del sueño del iniciado y a sostenerlo. Por eso no quieren que nadie venga a despertarlos, ni que los mueva de las premisas a las cuales se aferran con uñas y dientes. ¿Por qué? Porque muchos están cómodos viviendo el sueño de los iniciados. Porque comparado con sus vidas, que son muy poca cosa, vivir el sueño de un iniciado es mucho. Simplemente por eso. Eso es muy interesante de considerar. Yo cuando estuve en las 4 escuelas más representativas, ¿no?, en el recorrido que hice, yo ubiqué a los 2 iniciados de Shambhala principales, ¿no?, Jaco Albala y José Luis Parise, y a los 2 iniciados de Agartha principales, Miguel Serrano y Luis Felipe Moyano. Fíjate. Y de alguna manera, yo tuve que entrar en el sueño de cada cuadrante y de cada iniciado. En una etapa, cuando vos entrás en una escuela, ¿no?, pasás a relacionarte con un iniciado, vos formás parte del sueño de ese iniciado, ¿no? Pasás a formar parte
de su inconsciente, de su psiquismo. Pasás a ser una especie de prolongación del psiquismo del iniciado. Y es un gran entrenamiento. A eso se refieren todas las cuestiones telepáticas y energéticas que el discípulo experimenta en relación al maestro. Yo, por ejemplo, en las 4 escuelas en las que estuve, en la vigilia se trataba de realizar pruebas casi imposibles, ¿no? Yendo más allá de los propios límites. A través del estudio, a través de lograr cuestiones en lo físico, a través de ir más allá de lo conocido, ir generando circuitos nuevos. Eso de día. Y por la noche era soñar con los contenidos de esa escuela. O sea, soñar el sueño de ese iniciado. Por ejemplo, cuando estaba con Jaco, el primer instructor que elegí, permanentemente soñaba con él. Cuando dialogábamos ahí en el espacio, veíamos, viajaba por lugares del universo, un montón de cuestiones de noche. Y de día traía todos esos contenidos y los mezclaba con la vigilia, ¿no? Había que jerarquizar la vida. Esa era básicamente la enseñanza. Pero yo tuve que entrar en el sueño de él también para aprender. Pero sí no ser fagocitado. Lo mismo me pasó con José Luis Parise. Lo mismo me pasó con Miguel Serrano. Y con Luis Felipe Moyano. Igual. La misma característica. Quiere decir que cuando uno, fíjate, entra en una escuela, sea del cuadrante que sea, pasás a estar sujeto de alguna manera a la vida y al sueño de cada iniciado. Y durante un tiempo eso es válido. Pero después tenés que diferenciarte de esa cuestión. Eso era lo que Gurdjieff mencionaba, como que al principio uno tiene que crecer gracias al instructor. Pero después, al final, el momento más importante es cuando el individuo debe crecer a pesar del instructor. Bueno, ese crecer a pesar del instructor implica despertarse del sueño del iniciado con el cual estás. O sea, ser autoconsciente, dicho en otros términos, pasar a decir, todo esto está muy bien, pero este es el sueño de este iniciado. En el caso de Jaco era Shangri-La, ¿no? El mito de Shangri-La, Horizontes Perdidos, de James Hilton. La fuente de la eterna juventud, ¿no? El anciano sabio, la gente que vivía 150 años, ¿no? Siendo sabios. Pero curiosamente, fíjate, Jaco murió a los 72 años, ¿no? Cuando se recitaron los 72 nombres de Dios, se fue. O sea, ¿y Shangri-La dónde estaba? Se quedó, toda la gente del grupo quedó colgada en el aire. Porque estuvieron diciendo durante 20 años, cuando lleguemos a Shangri-La y seamos viejitos, total, tenemos un montón de tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y eso era el sueño de Jaco, fíjate. Con el cual formaba parte de su estado onírico. Pero estado onírico de un iniciado. Así como Serrano, fíjate, con los paisajes de Santiago de Chile, que me llevaba a conocer. Caminábamos juntos por Santiago de Chile, yo veía cosas que otras personas no veían, me ponían la mano en el hombro, yo decía, pero esto es como que estoy dentro del sueño de Serrano, ¿no? De lo que era Santiago de Chile para él, era una cuestión psíquica. Y durante un tiempo pude aprender de eso, pero después me tuve que diferenciar de eso, porque es muy fascinante. Claro, te podés quedar toda la encarnación ahí.
Con Moyano me pasó lo mismo. Soñaba todas las noches que me encontraba con Rosalía y con él, ¿no? Que venía Rosalía, me decía, ahí viene nuestro amigo el babilónico, ¿no? Tomamos. Nos reuníamos con Moyano, hablábamos cuestiones en las piedras, en distintos lugares. Podría escribir libros y libros sobre eso. Pero eso no es lo importante. Fíjate. Lo importante no es el contenido de los sueños, cuando vos estás dentro del sueño de un iniciado, sino los momentos de autoconciencia que vos tenés en ese sueño. O sea, cuando tenés conciencia del sí mismo. Fíjate que los momentos más interesantes, cuando estás dentro del sueño de un iniciado, es cuando te diferenciás del sueño de un iniciado. Le pasa lo mismo a la gente en otro nivel, con lo laboral, por ejemplo. Mucha gente, ¿no?, da su vida y está dentro del sueño de una empresa. Y funciona como un mecanismo, como un engranaje, cumpliendo el sueño de la empresa, poniéndose la camiseta, cumpliendo los objetivos. Eso es estar dentro del sueño de la empresa. También vas escalando posiciones, acá, en la vigilia. Pero fíjate, eso es muy fascinante, esa cuestión. Porque todo lo que el individuo hace, fíjate, por otro, le sale mucho más fácil que si lo hiciera por sí mismo. Por el tema de los designios, es eso. Entonces, es mucho más cómodo estar en la escuela que fundó otro, cumpliendo los objetivos que te dice el otro, que si vos estás solo y lo tenés que hacer por vos mismo. Es muy interesante ver eso. Porque de ambas cuestiones, fíjate, toda enseñanza de un iniciado va a constar de vida y de sueño. Vida y sueño. Vida en el estado vigílico. Lo mejor que podés vivir, estando cerca de ese iniciado, ¿no? Situaciones de vida, de lo que tenés que aprender. Es de lo mejor que tenés que aprender. Pero después, cuando dormís y estás en una escuela, también vas a poder aprender de cuestiones del sueño, de los contenidos de ese iniciado. Y en eso está el aprendizaje gnóstico. Fíjate, eso da lugar a la autoconciencia y a la conciencia objetiva. Porque de ambas cuestiones hay que emerger. Fíjate, en ambas cuestiones hay que sumergirse, de la vida y del sueño, y de ambas cuestiones hay que emerger, de la vida y del sueño. Muy interesante considerar eso. Los seguidores, fíjate, siempre se caracterizan por lo mismo, sea la escuela que sea, sea del universo A, sea del universo B, sea de Agartha o sea de Shambhala, siempre lo mismo. Los seguidores siempre niegan el aspecto vida del iniciado que siguen. Siempre cuestionan la vida, no le cierra, siempre lo están criticando, se están incómodos, desconfigurados, no lo entienden, siempre están criticando el aspecto vida. Del aspecto vida del iniciado se protegen, pero les encanta el aspecto del sueño del iniciado. Cuando Jacob hablaba de Shangri-La, ahí se anotaban todo, Shangri-La. Cuando París se habla del tema que sale el sol, cuando está él y la magia y la cosa de Versalles ahí que tiene la quinta, que está él y todo, ahí se anotan todo. Con el sueño del iniciado se anotan todo. Ahora, con la vida del iniciado, ahí no se anota nadie. Ahí huyen todos.
Porque es más cómodo, fíjate, ¿qué es más cómodo? ¿El sueño o la vida? El sueño. El aspecto vida te exige estar atento, te exige estar vivo. El aspecto sueño no. Es el registro imaginario, es el alma, es lo más cómodo. Fíjate. Por ejemplo, todas las cuestiones que se precipitan en los argumentos de los iniciados son por cuestiones de los sueños de los iniciados. Por ejemplo, el ballet La lucha de los magos forma parte del sueño de Gurdjieff. Entonces, toda esa gente que hoy se pone la túnica blanca y baila la música de Gurdjieff y baila las danzas sagradas y todo eso, eso era el sueño de Gurdjieff. Es más cómodo eso que apropiarse de la vida que enseñaba Gurdjieff. Eso es más difícil. Y así con cada iniciado. Siempre el sueño es más cómodo que la vida. Por eso incluso en el New Age no se hacen terapias de sueño. ¿No? Te dicen, no, todo lo que vos no resuelvas de día, ¿no? Cuando vas a soñar a la noche, se lo encargas a tu doble de luz para que trabaje por vos. Una especie de empleado de tiempo completo con la caja de Globo o de Rappi. Imagínate el doble de luz que está pedaleando con la caja de Globo de Rappi a la noche y trabaja por vos mientras vos dormís tranquilo. Claro, ahí se anotan todo para los seminarios eso. Porque es más cómodo. El tema del desprendimiento astral, ¿no? Los viajes astrales. Por eso tiene que ver con el sueño. Fíjate. Es muy fácil perderse en esas dimensiones. Porque está el fascinosum. Fíjate, en la película que vimos de Cell, ¿dónde había más fascinosum? ¿En el estado vigílico, cuando transcurría la película, o en el estado onírico? Fíjate, en el estado onírico. Toda la fascinación venía de los paisajes oníricos. Los colores, la manera que está filmado, la imponencia. Es fascinante. Y todas esas cuestiones, fíjate que se juegan en nuestras vidas. Nosotros, al principio, en nuestra vida, estamos dentro del sueño de nuestro arquetipo familia. Tenemos que despertar de ese primer sueño, del sueño de nuestro arquetipo familia. Por eso es un sueño que viene de generaciones, de sueños de siglos. Y tenemos que despertar de ese sueño. Primero vamos a ser actores de ese sueño, para darnos cuenta de que es el sueño de otro. Primero vamos a ser actores del sueño de otro, de nuestro arquetipo familia. Y vamos a darnos cuenta que nuestro arquetipo familia está soñando, ¿no? Y compensando argumentos. Y en ese sueño y en esos argumentos nosotros tenemos un rol familiar, que en cada quien varía y cambia. Pero es dentro del sueño y del libreto del arquetipo familia. Luego tenemos el sueño de nuestra psicorregión, del cual tenemos que despertar. Y finalmente el sueño de la época que nos toca vivir. Y hay que despertar de los tres sueños.
Pero curiosamente, la manera de despertar de los tres sueños es aprender a utilizarlos a nuestro favor. Esto es lo mismo que se enseña en una disciplina iniciática, que es apropiarse del nombre que tenés, ¿no? Desde la magia operativa egipcia, en este caso, que se maneja con las sílabas sagradas, se considera que en las sílabas de nuestro nombre está nuestra vida y nuestro sueño. Por eso hay que estudiar muy bien el nombre y el apellido que tenemos, porque en ese nombre y apellido está la vida y el sueño de nuestro arquetipo familia, de nuestra psicorregión y de nuestra época. Y el individuo tiene que saber apropiarse de eso. ¿Qué quiere decir apropiarse del nombre? Que el argumento que está implícito en el nombre te juegue a favor y no en contra.